Muy buenas noches, gracias por asistir a esta disertación. Soy Juan Ferreira y estaré presentando el trabajo de investigación titulado Impacto de los mecanismos de usabilidad sobre la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario a través de una evaluación empírica. Aquí está la agenda que estaré presentando. Iniciaré con una introducción hablando sobre la usabilidad y las cuestiones de usabilidad en los sistemas software, también el problema que aborda esta investigación y el objetivo de la tesis. En segundo lugar, pasaré a explicar el experimento llevado a cabo, dando detalles importantes del diseño experimental. Como tercera parte, estaré comentando los resultados experimentales derivados de la ejecución y finalmente las conclusiones y líneas futuras. En la actualidad, la construcción de sistemas software de calidad es uno de los principales desafíos de la ingeniería del software. La usabilidad es un atributo de calidad y representa uno de los factores críticos para el éxito de los sistemas software. Considerando la relevancia que tiene la usabilidad, la mayoría de los productos software todavía presentan limitados aspectos de esta característica. Además, hay una escasez de estudios empíricos que permitan estudiar o determinar los beneficios de la usabilidad en los sistemas software. Esta es la motivación por la que se ha llevado a cabo esta investigación, para aportar datos empíricos de los efectos de la usabilidad en un sistema software. Para ello se ha visto la usabilidad se ha encontrado la usabilidad tratada desde dos perspectivas distintas. Por un lado, la usabilidad es tratada desde la comunidad de la Human Computer Interaction, por sus siglas HCI, que proporciona pautas o recomendaciones para obtener niveles deseables de usabilidad en los sistemas software. Y por otro lado, la ingeniería del software, que tradicionalmente lo trata como requisitos no funcionales. En investigaciones posteriores se han evaluado el impacto de estas recomendaciones de la comunidad HCI desde el punto de vista de la ingeniería del software, y se han categorizado esas recomendaciones en tres grandes grupos. Recomendaciones que impactan en la interfaz del usuario, en el proceso de desarrollo y en el diseño del software. Para esta investigación se han tomado aquellas recomendaciones de la comunidad HCI que impactan en el diseño del software. Ahí abajo se puede observar la referencia correspondiente a esta investigación. Esas recomendaciones que impactan en el diseño del software han sido agrupadas en familias denominadas características funcionales de usabilidad y son las mostradas en azul en la gráfica. Entre ellas, retroalimentación, deshacer, cancelar, prevención y corrección de errores, etc. Cada característica funcional de usabilidad agrupa un conjunto de propiedades denominadas mecanismos de usabilidad. Estos mecanismos de usabilidad representan funcionalidades de software que deben ser implementadas con el objetivo de mejorar la interacción entre la computadora y el usuario. Para esta investigación se han seleccionado tres de estos mecanismos de usabilidad y ellos son Abort Operation o abortar operación, de la familia deshacer cancelar, cuyo objetivo es proveer una opción de salida rápida o cancelación de una operación. La retroalimentación de acciones largas o progress feedback, cuyo objetivo es proveer información de avance del progreso de una tarea. Y finalmente las preferencias, cuyo objetivo es proporcionar un espacio de trabajo para guardar ciertas configuraciones particulares del usuario. Para poder medir el efecto de la usabilidad en el sistema software, nos remitimos al modelo de calidad ISO, que define en su apartado 25010 a la usabilidad como la medida en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar determinados objetivos con eficiencia, eficacia y satisfacción. Es decir, esta ISO 25010 en su apartado de modelo de calidad en uso proporciona atributos y métricas para medir la usabilidad de un sistema con respecto a la eficiencia, eficacia y satisfacción, y estos tres atributos son los utilizados en este experimento.
Por lo tanto, el problema que aborda esta investigación es la incorporación de determinados mecanismos de usabilidad, concretamente 3 mecanismos de usabilidad, en una aplicación web interactiva con el objetivo de evaluar su efecto u obtener evidencia empírica con respecto a la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario. Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es estudiar empíricamente los mecanismos de usabilidad, Abort Operation, Progress Feedback y Preference, con el propósito de evaluar su impacto o el impacto de la usabilidad con respecto a la eficiencia, eficacia y satisfacción desde la perspectiva de los usuarios en el contexto de usuarios no informáticos. Para ello, pasamos ahora a la segunda parte, que es la correspondiente al experimento verdadero, y para poder realizar el diseño experimental nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿La presencia de los mecanismos de usabilidad impactan en la usabilidad de la aplicación? Concretamente, la presencia del Abort Operation, del Progress Feedback, del Preference, impacta en la usabilidad con respecto a la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario. De la pregunta de investigación derivan las siguientes hipótesis. Por un lado, la hipótesis nula, que declara que no existe diferencia significativa en la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario al incorporar el Abort Operation, el Progress Feedback o el Preference, o al no incorporarlo. Su contrapartida, la hipótesis alternativa, declara que sí existe diferencia significativa en estos atributos de calidad al incorporar el Abort Operation, el Progress Feedback o el Preference, o al no incorporarlo. Concretamente, la hipótesis alternativa busca revelar que cuando estos mecanismos de usabilidad están presentes en la aplicación, se obtienen mejoras en la eficiencia, eficacia o satisfacción del usuario. Como se tienen 3 mecanismos de usabilidad contrastados contra 3 atributos de calidad, en realidad se tienen varias hipótesis. Una por cada mecanismo de usabilidad con respecto a cada atributo de calidad. Y la siguiente tabla muestra esas hipótesis. En la tabla entonces podemos ver el mecanismo de usabilidad contrastado con cada atributo de calidad, y cada uno de ellos tiene su propia hipótesis nula y su propia hipótesis alternativa. En total tenemos 9 pares de hipótesis que vamos a comprobar en este experimento. Con respecto a las variables respuesta, que ya mencionamos que son los atributos de calidad, eficiencia, eficacia y satisfacción. La eficiencia se mide de 2 maneras. Primeramente, con respecto a la rapidez, que representa el tiempo en segundos que un sujeto necesita para completar la tarea. Por otro lado, el grado de interacción, que representa la cantidad de clics que un sujeto realiza para completar la tarea. La eficacia se mide como el porcentaje de tarea resuelta por un sujeto, y la satisfacción como la media de las respuestas a las preguntas en los cuestionarios post-tareas. Estos cuestionarios están en escala de Likert, del 1 al 5, donde 1 es completamente en desacuerdo y 5 es completamente de acuerdo. Estos cuestionarios son presentados al usuario luego de haber realizado una determinada tarea. Ahora bien, pasamos al diseño experimental. Iniciamos esta investigación partiendo de un diseño factorial full o factorial completo, la que luego, debido a las reuniones de trabajo en el grupo de investigación, se ha ido acotando hasta llegar a un diseño final denominado Between Subject. Un diseño Between Subject, cada sujeto experimental es asignado únicamente a un grupo que corresponde a una sola combinación de los niveles de cada factor. Es decir, como el factor es el mecanismo de usabilidad con sus correspondientes niveles, presente o ausente, activado o desactivado, entonces el usuario interactúa solamente con el mecanismo de usabilidad Abort Operation presente o ausente, Progress Feedback presente o ausente y Preference presente o ausente en distintos órdenes. Para ello se han construido 3 matrices. La primera matriz es la matriz de tratamientos, que determina qué mecanismos de usabilidad estarán activados durante la ejecución experimental. Los ceros en la matriz representan que el mecanismo va a estar desactivado y los 1 representan que el mecanismo va a estar activado. El diseño corresponde a un diseño ortogonal en términos de las estadísticas.
La segunda matriz es la matriz de órdenes de exposición, que determina en qué orden las tareas irán realizándose por parte de los usuarios. Combinando la matriz de tratamientos con la matriz de órdenes de exposición se tiene la matriz de asignación de grupos. En total se tienen 24 grupos elegibles o disponibles para un participante o un sujeto experimental. Entonces, suponiendo que el usuario o el participante se le asigna al grupo 12, significa que va a pertenecer al tratamiento B en el orden 6, lo cual representa que primeramente va a ejecutar la tarea con el preference desactivado, luego la tarea con el progress feedback desactivado y finalmente la tarea con el abort operation activado. Con esta matriz se justifica el diseño between subject, donde un sujeto es asignado únicamente a una sola combinación de los niveles de cada mecanismo de usabilidad. En el experimento han participado sujetos con perfiles no informáticos, entre académicos y profesionales. En total participaron 168 personas, categorizados en 76 varones y 92 mujeres. Al inicio del experimento se le ha pedido a cada participante que complete un cuestionario de familiaridad, un cuestionario demográfico, con varias preguntas, de las cuales se ha hecho unos cuantos descriptivos y aquí mostramos dos de ellos. Primeramente, una característica de estos participantes es que la mayoría son usuarios asiduos de Internet, es decir, el 46% lo usa en el trabajo y el 49% lo utiliza en la casa y otro grupo minoritario lo usa en otro contexto. Además, se ha hecho una pregunta de qué tan frecuente ellos hacen compras en línea y encontramos que la mayoría, un 61%, nunca ha hecho, otro grupo 13% rara vez, otro grupo a veces, que sería el 17%, y un grupo muy reducido lo ha hecho siempre. ¿Por qué se ha hecho esta pregunta? Porque el dominio utilizado como caso de estudio para el experimento ha sido un sistema de compra en línea, es decir, un sistema de tienda en línea. Y aquí están las tareas que se le propone a cada participante que toma parte de este experimento. Primeramente, para la tarea del abort operation, se le pide al sujeto que ingrese a su carrito de compra, que modifique ciertos datos y luego cancele la operación. Si el mecanismo de usabilidad está activo, existirá una opción de salida rápida. Si no, tendrá que deshacerlo manualmente. Para el progress feedback se pide al sujeto que realice una búsqueda de un producto en la tienda. Si el mecanismo de usabilidad está activo, cuando se realiza la búsqueda se proporciona una barra o un mensaje emergente indicando el progreso de la consulta. Si no está presente o no está activado, no se proporciona nada. De todas maneras, igual la consulta se ejecuta. Para el preference, se le pide al usuario que intente personalizar la interfaz de la aplicación. Inicialmente se le va a proporcionar una interfaz no muy amigable. Luego, sobre la interfaz personalizada, que busque determinada información en la pantalla. Entonces, al momento de la ejecución, suponiendo que al sujeto experimental se le asigna el grupo 17, el sistema automáticamente asignará las siguientes tareas en los órdenes correspondientes. Entonces, primeramente va a ejecutar el preference, la tarea con el preference, con el mecanismo desactivado. Luego la tarea del abort con el mecanismo desactivado. Y finalmente la tarea del progress feedback con el mecanismo activado. Como verán, luego de cada tarea se le proporciona un cuestionario de satisfacción indicando cómo se ha sentido luego de haber realizado la tarea, es decir, su experiencia con respecto a eso. Luego de haber ejecutado el experimento, aquí vamos a mostrar los resultados experimentales. Los resultados están divididos en dos partes. La primera parte es un análisis descriptivo y la segunda en el contraste de las hipótesis. El análisis descriptivo se hace utilizando el diagrama de cajas, donde se compara los datos o la muestra obtenida de los sujetos que tuvieron el mecanismo activado con respecto a los participantes que tuvieron el mecanismo desactivado. Es decir, entre ellos dos se hace el contraste por cada atributo de calidad. Entonces aquí vemos los diagramas. Vemos que hay
varias cajas con algunas más anchas que las otras. Eso da un indicativo de que una caja tiene mayor dispersión de los datos que la otra. También vemos los puntos negros, eso significan los valores atípicos, es decir, los valores que están fuera del rango normal de la muestra. Estos valores atípicos no han sido eliminados en el contraste de hipótesis que vamos a ver más adelante, sino más bien hemos optado por una estrategia de transformación de datos porque lo consideramos valores genuinos. También, por ejemplo, podemos ver con respecto a la eficacia que la caja que corresponde al mecanismo, a los sujetos que tuvieron el mecanismo activado, está más desplazada hacia arriba que la caja del porcentaje de tarea de los sujetos que tenían el mecanismo desactivado. Esto da cierta indicación de que un mayor número de personas han logrado completar la tarea cuando este mecanismo Abort Operation estaba presente. Un mismo patrón de comportamiento lo vemos hacia la satisfacción, es decir, parece haber que los usuarios estaban un poco más satisfechos cuando este mecanismo de usabilidad estaba presente. No podemos concluir mucho con respecto al tiempo y a los clics. Para ello hay que hacer el contraste de hipótesis que más adelante voy a mostrar. Ahora vemos el análisis descriptivo del Progress Feedback. Aquí también vemos un comportamiento bastante similar porque tenemos valores atípicos en todos los atributos de calidad. Los valores atípicos son los puntitos negros que vemos fuera de las cajas. También vemos cajas que tienen diferentes dimensiones, por lo tanto representan mayor variabilidad o tienen una mayor dispersión. Hay una cosa llamativa con respecto a la eficacia, ya que no se forma ninguna caja, es decir, hay una coincidencia entre los valores. Esto da cierta indicación o cierta noción de que parece ser que este mecanismo de usabilidad no tiene influencia en la eficacia de los usuarios, es decir, da lo mismo si está este mecanismo presente o ausente, igual los usuarios han logrado culminar la tarea. Por supuesto, esto hay que contrastarlo a nivel de hipótesis. Para el preference vemos también un comportamiento bastante análogo. Hay cajas que están mucho más anchas que otras. Por ejemplo, para el porcentaje de tarea y la satisfacción parecen que siguen la misma tendencia. Además, la caja con respecto a la eficacia, cuando el mecanismo de usabilidad está desactivado, parece ser la inversa de la caja de la eficacia cuando el mecanismo de usabilidad estaba activo. Con respecto a la satisfacción se observa un patrón similar. En cuanto al tiempo y al clic, o sea, a la eficiencia, no podemos decir absolutamente nada. Así es que hay que realizar únicamente el contraste de hipótesis para determinar si estas diferencias que vemos en los gráficos son realmente estadísticamente significativas. Y para ello entonces pasamos a la segunda parte de los resultados, que es el contraste de hipótesis. Para el contraste de hipótesis nos basamos en el test paramétrico denominado análisis de varianza o ANOVA, que requiere comprobar los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza. Entonces, para lograr eso hemos utilizado estrategias de transformación. En los casos en los cuales no se puede comprobar estos supuestos de normalidad y de homogeneidad, se usa el equivalente no paramétrico, el test de Kruskal-Wallis. El contraste de hipótesis se realiza a un nivel de significancia de 0,05, que es el alfa que vemos arriba. Entonces, la última columna corresponde al contraste de hipótesis y vamos a ir por partes. Primeramente, para la eficiencia y la satisfacción, vemos que hemos logrado utilizar ANOVA, ya que con las transformaciones que vemos en la tabla logarítmica y exponencial se ha logrado superar la normalidad y la homogeneidad. Entre tanto, para la eficacia, ninguna transformación ha logrado superar estos supuestos, por lo que se utiliza el test de Kruskal-Wallis. La última columna es el resultado de esos tests y vemos que luego de realizar este contraste de hipótesis, siempre lo comparamos con el nivel de significancia. El nivel de significancia es 0,05. Si el resultado del contraste de hipótesis es menor a 0,05, significa que tenemos evidencia suficiente para rechazar las hipótesis nulas del mecanismo de usabilidad con respecto al atributo de calidad.
En este caso, vemos que todos los valores obtenidos en la última columna son menores al nivel de significancia de 0,05, por lo tanto, obtenemos evidencia suficiente para rechazar todas las hipótesis nulas del Abort Operation con respecto a los tres atributos de calidad. Y concluimos para la eficiencia que existe diferencia significativa en la eficiencia, ya sea en rapidez o en interacción, es decir, en los tiempos y en los clics, cuando este mecanismo de usabilidad estaba activo con respecto a cuando no lo estaba. Para la eficacia y la satisfacción también concluimos que existe diferencia significativa en la eficacia y en la satisfacción cuando este mecanismo de usabilidad estaba presente comparado con la muestra que no tenía este mecanismo de usabilidad. Con respecto al Progress Feedback se procede de la misma manera. Entonces, para la eficiencia a través de transformaciones se ha logrado superar los supuestos de la ANOVA, por lo que se utiliza ANOVA para el clic y el tiempo. Sin embargo, para la eficacia y la satisfacción, ninguna transformación ha logrado satisfacer estos supuestos, por lo que el test utilizado es el Kruskal-Wallis. Nuevamente, el valor del contraste de hipótesis se encuentra en la última columna y lo debemos comparar con el nivel de significancia que vemos arriba, el 0,05. Y aquí las evidencias son bastante dispares. Primeramente, para la eficiencia medida en clic se ha obtenido un valor de 0,0197, que es menor al 0,05. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la eficiencia con respecto al clic. Sin embargo, la eficiencia con respecto al tiempo obtiene un valor de 0,708, muy superior al nivel de significancia 0,05. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la misma hipótesis con respecto al tiempo. Por lo que se concluye, por un lado, que existe diferencia significativa en la eficiencia medida en interacción cuando este mecanismo de usabilidad está presente. Sin embargo, no existe diferencia significativa en la eficiencia, pero medida con respecto al tiempo, es decir, la rapidez, cuando este mecanismo de usabilidad estaba activo como cuando no lo estaba. En cuanto a la eficacia, tampoco se obtiene evidencia suficiente. El valor 0,9844 es muy superior al 0,05, por lo tanto no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y se declara la hipótesis, nula de que no existe diferencia en la eficacia del usuario cuando este mecanismo está presente como cuando no lo está. Para la satisfacción vemos que obtenemos un valor inferior al 0,05, por lo tanto hemos obtenido evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y y declarar la hipótesis alternativa que dice que sí existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando este mecanismo de usabilidad está presente comparado con la muestra que no tenía este mecanismo. Finalmente, para el preference se ha aplicado ANOVA para la eficiencia en tiempo en clics. A través de transformaciones se logra superar los supuestos de la ANOVA. Para la eficacia y la satisfacción no se ha logrado superar, por lo tanto se utiliza el equivalente no paramétrico de la ANOVA, que es el Kruskal-Wallis. Aquí vemos, por ejemplo, que para la eficiencia se obtienen dos valores, el del clics y para el tiempo, 0,282 y 0,169. Son muy superiores al nivel de significancia 0,05. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la eficiencia. Por lo que se concluye que no existe diferencia significativa en la eficiencia, ya sea en rapidez o en interacción del usuario cuando se incorpora o cuando está presente este mecanismo de usabilidad, como cuando no lo está, comparado con la muestra que no tenía. Sin embargo, para la eficacia y la satisfacción hemos obtenido valores o evidencia suficiente inferiores al 0,05 para rechazar la hipótesis nula de la eficacia y la satisfacción, por lo que se declara la hipótesis alterna de ambas. Primera, que existe diferencia significativa en la eficacia, y en segundo, también existe diferencia significativa en la satisfacción al incorporar o cuando este mecanismo de usabilidad está presente o al no comparado con la muestra que no tenía presente o no tenía activado este mecanismo de usabilidad. A modo de resumen, en esta tabla se presentan los resultados o el nivel de impacto de cada mecanismo de usabilidad con respecto a cada atributo de calidad.
Como habíamos visto, para el Hour Operation se rechazaban todas las hipótesis nulas, por lo tanto, la presencia del Hour Operation influye positivamente en los tres atributos de calidad. Es decir, cuando este mecanismo está presente, se mejora la interacción, la rapidez, el porcentaje de tarea y la satisfacción de los usuarios. También, por otro lado, se han obtenido evidencias dispares con respecto a la eficiencia del usuario, ya sea en rapidez o en interacción. Es decir, hay mecanismos que mejoran ambos aspectos, hay mecanismos que mejoran solo un aspecto y hay mecanismos de usabilidad que no mejoran ninguno de los aspectos. Para la eficacia, encontramos que el Hour Operation y el Progress Feedback han resultado ser determinantes para el usuario. Es decir, la ausencia de estos dos mecanismos de usabilidad han imposibilitado la finalización exitosa de la tarea por parte de los usuarios. Finalmente, los tres mecanismos de usabilidad han mejorado la satisfacción de los usuarios. Es decir, cuando estos mecanismos de usabilidad estaban presentes, luego de haber interactuado con el sistema, los usuarios se sentían satisfechos y valoraban bastante las bondades proporcionadas o brindadas por cada uno de estos mecanismos de usabilidad. Este experimento considera las siguientes amenazas con respecto a la validez, validez interna y validez externa. En cuanto a la validez interna, se han considerado 4 posibles amenazas. Primera de ellas es el conocimiento de la tecnología, ya que los usuarios, como vimos, son usuarios novatos, nunca han realizado este tipo de experimentos y por ende tienen una baja experiencia, que sería la segunda amenaza, y puede que no inviertan mucho esfuerzo en leer las tareas, en hacer el máximo, o sea, poner el máximo empeño posible para realizar el experimento. También otra amenaza es el orden de tareas. Como las tareas se realizan secuencialmente, puede existir un sesgo por efecto aprendizaje. Finalmente, la motivación, ya que la participación ha sido voluntaria, no se le ha pagado a los participantes para este experimento, puede que realmente no se sientan motivados en realizar la tarea y puede generar un cierto tipo de sesgo. Para mitigar cualquier amenaza con respecto a los dos, el conocimiento de la tecnología y la experiencia de los usuarios, se ha utilizado la estrategia de aleatorización pura, que permite, o sea, la aleatorización ayuda a cancelar los efectos de estos factores, es decir, los efectos que pudieran tener estos dos factores en el experimento. Para el orden de tareas, se ha logrado mitigar introduciendo esa matriz de orden de exposición del mecanismo de usabilidad, esa matriz que le había mostrado anteriormente. Esa matriz representa todos los órdenes posibles sin repeticiones, por lo tanto también se asigna de manera aleatoria cada uno de esos órdenes. La motivación. Con respecto a la motivación, si bien muchos autores lo mencionan, esta amenaza no se puede evitar. Lo que se ha hecho es realizar entrevistas aleatorias a los sujetos que participaban en este experimento para saber si fueron influenciados por algún otro factor que nosotros no contemplamos en este experimento, por ejemplo la fatiga, cansancio, etc. Sobre todo si hacen este experimento alternando otras tareas. En cuanto a la validez externa, se trata de la generalización. Estos resultados que hemos obtenido no son generalizables, ya que se ha utilizado un subconjunto de los usuarios con perfiles no informáticos. También se ha utilizado un dominio de tienda en línea. Para poder generalizar hay que replicar con otros usuarios distintos a la muestra que he descrito en este experimento y utilizar otro dominio distinto a la tienda en línea. Conclusiones. La primera conclusión es: el esfuerzo de incorporar los 3 mecanismos de usabilidad se ve justificado plenamente por los beneficios de la satisfacción del usuario. Como he mostrado anteriormente, la presencia de estos mecanismos de usabilidad hace que los usuarios se sientan satisfechos luego de haber realizado la tarea y valoraron positivamente las bondades proporcionadas por cada uno de estos mecanismos de usabilidad. Segundo, las evidencias obtenidas siempre tienden a favor de una mejora en la usabilidad del sistema. Las evidencias que se han obtenido nunca mostraron alguna influencia que vaya en detrimento de la usabilidad del sistema. En tercero, los datos derivados de esta ejecución aportan evidencia doble. Primeramente,
para justificar el esfuerzo adicional invertido por mejorar los niveles de usabilidad de los sistemas software. Es decir, recordemos que además del esfuerzo que pone el desarrollador en hacer el propio sistema, también existe un esfuerzo adicional de incorporar la usabilidad en estos sistemas. Y por lo tanto aquí con estas evidencias empíricas vemos que ese esfuerzo se ve recompensado en la usabilidad del sistema. Además, establecer un estudio acerca de los beneficios de ciertas características de usabilidad, aquellas percibidas por los usuarios. Finalmente, los beneficios sobre la eficiencia y la eficacia parecen estar determinados por la funcionalidad proporcionada del mecanismo, proporcionada por el propio mecanismo y del dominio del problema. Es decir, esto amerita un estudio más profundo de este experimento, por lo que se plantean las siguientes líneas interesantes para continuar la investigación. Primeramente, como es un experimento, replicar el experimento con otros sujetos distintos a la muestra y evaluar, por supuesto, hacer el estudio de impacto. Luego, estudiar el impacto con otros mecanismos de usabilidad, aparte de estos tres que hemos utilizado en este experimento. Estudiar el impacto de estos mismos mecanismos de usabilidad, pero con otros atributos de calidad, que no sea eficiencia, eficacia y satisfacción, por ejemplo, learnability o tasa de error, etcétera, etcétera. Finalmente, para hacer que estos resultados sean más generalizables, replantear el diseño en términos de instrumentación, es decir, cambiar el dominio a otro que no sea una tienda en línea. Finalmente, aquí les muestro los 3 artículos derivados de esta investigación. El primer artículo ha sido presentado en Estados Unidos en una conferencia de iberoamericana y ha sido seleccionado Best Paper, y en este momento está en vías de publicarse en una revista. El segundo también es de una conferencia internacional llevada a cabo en Quito, Ecuador. Y la tercera corresponde a un artículo que desea presentarse en una revista con factor de impacto, y en este momento está siendo evaluado dentro del grupo de investigación. Aquí están las referencias y eso es todo. Muchas gracias.